este documental vamos a hablar sobre la migración peruana. Informaremos acerca de los motivos que conducen a los peruanos a emigrar, la forma en que llegan a la Argentina, por qué los peruanos eligen a la Argentina como país de destino, historias de vida sorprendentes y los obstáculos para adaptarse a una nueva cultura. Datos informativos acerca de los niveles de migración y los procesos detrás de las políticas públicas y la concepción argentina sobre los migrantes a lo largo del tiempo. Primero veremos cómo emigrar desde Perú hacia la Argentina. Esto se puede hacer en avión, con el que tardaría aproximadamente 4 horas, o en auto o en autobús, para lo cual tomaría 2 días y 2 horas aproximadamente. Es importante saber que a pesar de que Argentina es un país con sus leyes migratorias bastante flexibles, no significa que los viajeros se puedan ahorrar ciertos trámites. Estos son algunos de los más importantes. Primero, el ciudadano peruano debe tener más de 18 años de edad para poder ingresar a Argentina. Debe hacer entrega del original y una copia del pasaporte peruano que se encuentre vigente y en excelentes condiciones. También debe llevar consigo una certificación de los antecedentes penales. Es obligatorio que hagan entrega de este documento para ingresar a Argentina. Luego debe hacer el trámite para conseguir la visa. Para poder estar legalmente en Argentina es necesario que el ciudadano peruano haga este trámite. Además, las visas deben tramitarse dentro de Argentina. Sin embargo, hay unos requisitos que debe tener el viajero peruano. Primero, si va a la Argentina para estudiar, debe tener a mano una carta de parte de la Universidad de Argentina que lo ha admitido en sus carreras de estudio. En caso de que vaya a la Argentina para trabajar, debe hacer entrega de un contrato de trabajo en Argentina para poder hacer la solicitud de la visa que corresponde. Deben haber fotos del viajero que hayan sido impresas a color, de tamaño pasaporte. También una partida de nacimiento que esté debidamente certificada y con su sello de parte de las autoridades que correspondan. Certificación de salud a nivel internacional y por último todos los pagos que correspondan a los aranceles de los diferentes trámites. Todo esto debe tenerlo cuando el viajero llega a Argentina. Ahora veremos algunos de los beneficios que tienen los inmigrantes peruanos en Argentina. Primero, tienen más facilidades como sudamericanos para poder radicarse dentro de Argentina. Los trámites que hay que hacer no son tan complicados como en otros países. Argentina es un país muy abierto a recibir extranjeros. También tienen buenas oportunidades de trabajo. Es un país bastante atractivo para las oportunidades de estudio. Y por último, a nivel turístico tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, algunas desventajas son: los trámites de las visas pueden ser tardíos y en el comienzo de la estadía hay que tener bastante dinero para mantenerse y para hacer los correspondientes papeles. El asentamiento peruano en Argentina, como corriente importante, recién comenzó a producirse a partir de 1980, producto de la inestabilidad económica sufrida por el Perú en aquella época, que provocó un flujo migratorio de ciudadanos peruanos al exterior. La delicada situación económica que también sufría Argentina no impidió la llegada de los inmigrantes peruanos. El 17 de abril de 2006, la gestión de Kirchner puso en marcha el Plan Patria Grande, con el fin de conceder la residencia a los inmigrantes provenientes de las naciones miembros y asociados del Mercosur, que se encontraran en situación de irregularidad documental. Hasta agosto de 2010, se habían inscrito en el programa 423.692 extranjeros, de los cuales 47.455 eran peruanos. La migración peruana reciente constituye uno de los fenómenos migratorios más significativos de la última década en la ciudad de Buenos Aires. El propósito general de este trabajo es contribuir al conocimiento de la evolución y las características de la migración peruana de Cava. El stock de migrantes peruanos prácticamente se duplicó y su saldo migratorio fue el más numeroso. Esta migración, que respondió tanto a fuerzas político-institucionales como económicas en el país de origen y a la atracción ejercida por un tipo de cambio favorable en la Argentina, presenta algunos rasgos particulares, entre los que se destacan el predominio femenino, una más baja representación de niños y adolescentes, sus elevados niveles de instrucción formal, su concentración de áreas específicas de la ciudad
y la elevada proporción de indocumentados. El trabajo también es una de las motivaciones para migrar. Los potencialmente altos salarios en dólares a partir del nuevo régimen de convertibilidad resultaron un factor de atracción de migrantes provenientes no solo de algunas áreas tradicionales, sino también del Perú. Cabe señalar que el tipo de cambio favorable operó como factor de atracción de migrantes solo en el caso de aquellos países en donde su situación socioeconómica era desfavorable, como es claramente el caso de Perú. Ahora vamos a continuar haciéndole una entrevista a una chica que viene desde Perú, que nos va a contar su experiencia aquí en Argentina, comparándola con su vida en Perú. Primera pregunta, ¿qué te llevó a venir a Argentina? Vine por motivos familiares, o sea, yo vine de muy pequeña, me trajeron mis papás, pero sí sé que vinieron por motivos económicos. Segunda pregunta, ¿cómo era tu situación en Perú? Bueno, ¿qué tal era mi situación en ese momento? Sé que, bueno, justamente se vinieron porque la situación que tenían en ese momento no era la mejor, o sea, era complicada. No, mi mamá no tenía trabajo, mi papá sí, pero se complicaba mucho la sustentabilidad de la casa. Tercera pregunta, ¿cómo es ahora tu vida en otro país? Y que si fue el viaje acá, para mí fue muy bueno que pudiéramos venir acá, porque dentro de todo mi mamá pudo salir adelante y lo mismo pasó con nosotras, sus hijas. Última pregunta, ¿consideras que hiciste bien en venir a Argentina? Yo, en motivo personal, vine muy chica. O sea, me parece que fue una decisión acertada de mi familia y creo que estamos bien. Supimos salir adelante y nos sentimos realizados en varios aspectos y obviamente estamos muy agradecidos porque gracias a este país pudimos realizarnos como personas. Si yo hubiera decidido, yo como pequeña que era en ese momento, quizás seguir formándome en mi país, quizás también lo hubiera decidido y hubiera sido otro mi destino, pero la verdad que estoy muy agradecida y contenta con la elección que eligieron. La migración peruana es un fenómeno migratorio humano que afecta a miles de peruanos desde inicios del siglo XX. En las últimas décadas, las cifras de migración han mostrado un marcado crecimiento y actualmente más del 10% de los habitantes del Perú se encuentran viviendo fuera de sus fronteras geográficas. Este movimiento migratorio se ha visto acentuado a partir del año 2000, en el cual la cifra oficial de migrantes peruanos es de 2.444.634, lo cual es llamativo. Hacia inicios del 2005, residen en el exterior alrededor de 2,8 millones de peruanos. La magnitud de este proceso migratorio nos lleva a suponer que Perú debe tener repercusiones económicas y sociales significativas. En términos económicos, estos flujos migratorios generan un impacto directo en la economía de las regiones países de origen y en las de destino. Para las regiones receptoras, los beneficios los constituye principalmente la ganancia de capital humano, mientras que los costos se reflejan en un impacto en el mercado laboral, caída de los salarios y alto grado de informalidad de los trabajadores, ilegalidad. De las cifras mencionadas de peruanos que emigraron, a causa de las crisis económicas y las guerrillas insurgentes, más del 70% de los peruanos han emigrado en busca de mejoras económicas. El estudio indica que los emigrantes peruanos se encuentran viviendo en 7 países de mayor presencia: Estados Unidos 50%, Chile 21%, Argentina 10%, España 9%, Italia 4,1%, Japón 2,3%, Venezuela 2,1% y otros 3,3%. Desde los años 2010, la inmigración de ciudadanos peruanos hacia Argentina continúa siendo un fenómeno importante, teniendo un pico de 45.966 radicaciones en 2012. Para que esta información sea más clara, podemos ver las fluctuaciones de peruanos en nuestro país en los años 2010 a 2018. En este mapa de nuestro país podemos ver reflejadas la cantidad de migrantes peruanos que se han asentado en cada provincia, visualizando de color más intenso la mayor concentración. Dentro del proceso migratorio, la integración exitosa de los inmigrantes en el país de destino es fundamental. La Argentina siempre tuvo gran actividad migratoria y a lo largo de los años se dieron una serie de políticas públicas que permitieron la inserción de estas nuevas comunidades en nuestra sociedad. Para bien o para mal,
los inmigrantes han sido el centro de diversas discusiones y debates que hoy en día siguen interpelando la conciencia de los ciudadanos argentinos. Para poder entender las leyes que imperan en la actualidad en beneficio a los migrantes, primero deberemos remontarnos a las antiguas, al origen de las políticas migratorias. En el periodo fundacional de la Argentina, la inmigración era un factor determinante para la identidad nacional y para poblar el país. El flujo migratorio era europeo y de ultramar, y se dio entre los años 1890 y 1950. La política en ese entonces era de puertas abiertas a la inmigración europea, viéndose respaldada por la Ley 817 de Inmigración y Colonización de 1876, conocida como Ley Avellaneda. Era común entonces vincular al inmigrante con la idea de progreso y se entendía que cualquier tipo de relación con otra civilización influiría positivamente en la nación. Sin embargo, el flujo migratorio no siempre cumplió con las expectativas civilizadoras de los promotores de esa ley, dado que aquellos inmigrantes ideales eran los provenientes del norte de Europa. Afloraron entonces políticas y leyes restrictivas estatales, tales como la Ley de Residencia de 1902, que permitía expulsar extranjeros que se considerasen peligrosos, y la Ley de Defensa Social de 1910, que controlaba el ingreso de los mismos. Paulatinamente, la inmigración dejó de verse como un proceso, sino más bien como un control de fronteras. Desde mediados del siglo XX, esta política restrictiva que asumió el Estado aumentó, y no solo eso. En la década del 50 se detuvo el flujo de inmigración europea y dominó el flujo migratorio de países limítrofes, entre ellos los peruanos. La política restrictiva alcanza su clímax con la sanción de la Ley Videla, que no otorgaba ningún tipo de derechos a inmigrantes, obstaculizando la regularización migratoria. A pesar de todas estas medidas, la Argentina ha sido siempre un país abierto. Nunca se exigieron ni visas ni pasajes de regreso para los ingresantes en el territorio. Pero dichas flexibilizaciones seguían sin tener en cuenta a los migrantes limítrofes que además no contaban con una ley que considerase sus necesidades. Una ironía, sabiendo que la mayor corriente migratoria desde la década del 50 es la latinoamericana. ¿A qué nos lleva esto? A darnos cuenta de que la concepción que la sociedad o el Estado tengan van a influir de manera directa en las políticas implementadas, claramente evidenciado por la falta de una ley para los migrantes no europeos, los migrantes indeseados. Esta concepción del mal migrante se acentuó exponencialmente en la década de los 90, cuando las políticas neoliberales generaron un gran nivel de delincuencia, pobreza y desempleo en la Argentina. Este fue el escenario propicio para utilizar a los migrantes como chivo expiatorio, atribuyéndole los problemas de la crisis. Se exigieron entonces, y violando todo tipo de normas, contratos de trabajo para hacer posible el ingreso al país. También se planteaba la migración como un problema a resolver, refiriéndose como el problema migratorio. Proliferaron todo tipo de prejuicios, el caldo de cultivo para la xenofobia y el trato discriminatorio. Se tenía en cuenta al inmigrante tan solo como mano de obra barata, priorizando únicamente su perfil laboral. En 2001, la crisis económica detuvo los flujos migratorios hasta que en 2003, dentro del proceso de reconstrucción estatal, se vio la necesidad de generar una política que diera respuesta al gran flujo migratorio del cual la Argentina era destino. Se plantearon diferentes proyectos de ley que reemplazasen a la Ley Videla y finalmente en diciembre de 2003 se vota la Ley 25.871, conocida como la Ley de Migraciones. Esta ley se destaca notablemente por ser la primera ley en el mundo que concibe la migración como derecho inalienable de la persona, determinando así un nuevo paradigma en materia de política migratoria. Aporta incluso una integración regional, dando cierto privilegio a los inmigrantes provenientes de países miembros del Mercosur. Reconoce derechos como el de reagrupación familiar, acceso a la salud y educación sin la necesidad de regularidad migratoria, y el derecho al debido proceso en situaciones de detención y expulsión. Hoy en día, la Ley de Migraciones sigue estando en vigencia y realizando esta recapitulación de medidas, es evidente cuánto mejoró la percepción que tenemos respecto a los inmigrantes. Es nuestro deber como ciudadanos abrirnos a otras culturas y tomar un punto de vista inclusivo, más piadoso y diverso.